Cuando un hombre está desprovisto de alimento o de otra cosa necesaria para su vida y no puede protegerse a sí mismo de ningún otro modo, sino realizando algún acto contra la ley, como por ejemplo, cuando en periodos de gran escasez toma el alimento por la fuerza, o roba lo que no puede obtener por dinero o por caridad, o en defensa de su vida arrebata la espada de manos de otro hombre, queda totalmente eximido por la razón que antes alegamos. Por otra parte, los hechos efectuados contra la ley y por autorización de otro quedan excusados por esta autorización y recaen sobre el autor, porque nadie debe acusar su propio acto en otro, que no es más que su instrumento. En cambio, no queda eximido contra una tercera persona injuriada por ello, porque en esa violación de la ley, tanto el autor como el actor son delincuentes. De ahí se deduce que si la persona o la asamblea que tiene el poder soberano ordena a un hombre que haga algo contrario a una ley anterior, la realización de ese acto queda totalmente eximida, porque no debe condenarse a sí mismo, ya que el mismo soberano es el autor, y lo que justamente no puede ser condenado por el soberano, no puede, en justicia, ser castigado por ningún otro. A su vez, cuando el soberano ordena alguna cosa hecha contra una ley anterior suya, la orden respecto a este hecho particular constituye una abrogación de la ley. Si el hombre o asamblea que tiene el poder soberano repudia un derecho esencial a la soberanía, mediante el cual aumenta en el súbdito cualquiera libertad incompatible con el poder soberano, es decir, con la verdadera esencia de un Estado, si el súbdito rehusara obedecer la orden en alguna cosa contraria a la libertad otorgada, ello constituirá, a pesar de todo, un pecado contrario a la obligación del súbdito, ya que éste debe conocer lo que es incompatible con la soberanía, puesto que ésta se instituyó por su propio consentimiento y para su propia defensa, y la libertad incompatible con ello no pudo ser otorgada sino por ignorancia de las perniciosas consecuencias que trae consigo. Pero si no solamente desobedece, sino que además resiste a un funcionario público en la ejecución de la aludida orden, entonces comete un delito, ya que sin quebrantamiento de la paz podía haber formulado querella para ver reconocido su derecho. Los grados de delito se establecen según diversas escalas y se miden, primero, por la malignidad de la fuente o causa, segundo, por el contagio del ejemplo, tercero, por el daño del efecto y cuarto, por la concurrencia de tiempos, lugares y personas. El mismo hecho realizado contra la ley, si procede la presunción de fortaleza, riqueza o amistades para resistir a quienes han de ejecutar la ley, es un delito más grande que si procede de la esperanza de no ser descubierto o de escapar huyendo. En efecto, la presunción de una impunidad basada en la fuerza es una raíz de la cual brota, en todo tiempo y en todo género de tentaciones, un desprecio a todas las leyes, ya que en este último caso el temor al peligro que obliga a huir a un hombre le hace más obediente para el futuro. Un delito que conocemos como tal resulta mayor que el mismo delito procedente de una falsa persuasión, de que constituye un acto legítimo. En efecto, quien lo comete a conciencia presume de su fuerza o de otro poder que le estimula a cometerlo otra vez. En cambio, quien lo hace por error, en cuanto le advierten de ello, vuelve a conformarse con la ley. Aquel cuyo error procede de la autoridad de un maestro o de un intérprete de la ley, públicamente autorizado, no es tan culpable como aquel otro cuyo error deriva de una perentoria prosecución de sus propios principios y razonamientos. En efecto, lo que enseña uno que instruye por autorización pública, lo enseña en realidad el Estado y tiene una apariencia de ley, mientras la misma autoridad lo controla, y en todos los delitos que no contienen en sí una negación del poder soberano, si son contra una ley evidente, exime de modo total, mientras que quien funda sus acciones sobre su juicio privado se mantendrá en pie o caerá de acuerdo con la rectitud o error del mismo. El mismo hecho, si ha sido constantemente castigado en otros hombres, es un delito mayor que si hubiera habido otros ejemplos precedentes de impunidad, ya que aquellos ejemplos son otros tantos auspicios de impunidad ofrecidos por el soberano mismo, y como quien provee a un hombre con semejante esperanza y presunción de gracia, estimulándole a ofender, tiene una participación en la ofensa, no puede razonablemente cargar la culpa entera sobre el ofensor. Un delito que tiene como origen una pasión repentina no es tan grande
como si deriva de una larga meditación. En el primer caso existe una posibilidad de atenuación basada en la general debilidad de la naturaleza humana. Ahora bien, quien lo hace con premeditación obra de modo circunspecto, cierra los ojos al castigo con que la ley amenaza y a las consecuencias del mismo frente a la sociedad humana, todo lo cual ha despreciado al cometer el delito, posponiéndolo a sus propios apetitos. Ahora bien, no existe pasión repentina suficiente para una excusa total, porque todo el tiempo transcurrido entre el conocimiento de la ley y la comisión del hecho debe ser considerado como periodo de deliberación, ya que meditando sobre la ley cabe rectificar la irregularidad de las pasiones. En cuanto la ley es públicamente promulgada e interpretada con asiduidad ante el pueblo entero, un hecho realizado contra ella constituye un delito mayor que si no se procura una información semejante y los súbditos la averiguan con dificultad, incertidumbre e interrupción de la exigencia de que la ley se cumpla, teniendo que ser informados por individuos particulares. En este caso, parte de la falta descarga sobre la abulia general, mientras que en el primero existe aparente negligencia que no deja de implicar cierto desprecio al poder soberano. Aquellos hechos que la ley condena expresamente, pero que el legislador tácitamente aprueba por otros signos manifiestos de su voluntad, son delitos menores que los mismos hechos condenados por la ley y por el legislador. Si advertimos que la voluntad del legislador es una ley, aparecen en este caso dos leyes contradictorias que excusarían totalmente si los hombres estuvieran obligados a tener noticia de la aprobación del soberano por otros argumentos distintos de los expresados por su mandato. Ahora bien, como existen castigos no solo consiguientes a la transgresión de la ley, sino también a la observancia de ella, el legislador es en parte causante de la transgresión y por consiguiente no puede razonablemente imputarse al delincuente la totalidad del delito. Por ejemplo, la ley condena los duelos y el castigo se hace necesario, pero a su vez quien rehúsa batirse está expuesto al desprecio y a la burla sin remedio. A veces es el mismo soberano quien lo considera indigno de desempeñar algún cargo o mandato en la guerra. Si en consideración a ello acepta el duelo, teniendo en cuenta que todos los hombres se proponen rectamente gozar de una buena opinión en quienes ejercen el poder soberano, en razón no deberá ser castigado rigurosamente, y una parte de la falta deberá recaer sobre el que castiga. Lo que digo no implica un afán de dar rienda suelta a las venganzas privadas o a cualquier otro género de desobediencia, sino que los gobernantes deban cuidar de no dar pábulo indirectamente a una cosa que de modo directo prohíben. Los ejemplos de los príncipes respecto a quienes los contemplan son y han sido siempre más vigorosos para gobernar sus acciones que las leyes mismas, y aunque nuestro deber consiste en hacer no lo que ellos hacen, sino lo que dicen, semejante deber nunca será cumplido hasta que plazca a Dios dar a los hombres una gracia extraordinaria y sobrenatural para seguir este precepto. Capítulo 28. De las penas y de las recompensas. Una pena es un daño infligido por la autoridad pública sobre alguien que ha hecho u omitido lo que se juzga por la misma autoridad como una transgresión de la ley, con el fin de que la voluntad de los hombres pueda quedar de este modo mejor dispuesta para la obediencia. Antes de que yo deduzca alguna cosa de esta definición, precisa contestar una cuestión de mucha importancia, a saber, ¿por qué puerta penetra el derecho o autoridad de castigar en cada caso? En efecto, por lo que antes se ha dicho, nadie se supone ligado por el pacto a no resistir a la violencia, y por consiguiente no puede pretenderse que haya dado ningún derecho a otro para poner violentamente las manos sobre su persona. Al instituirse un Estado, cada uno renuncia al derecho de defender a otro, pero no al de defenderse a sí mismo. Él mismo se obliga a asistir a quien tiene la soberanía, cuando castiga a los demás, pero no cuando le castiga a él mismo. Pactar esa asistencia al soberano para que éste castigue a otro, a menos que quien pacta tenga un derecho a hacerlo él mismo, no es darle un derecho a castigar. Es por consiguiente manifiesto que el derecho que el Estado, es decir, aquel o aquellos que lo representan, tiene para castigar no está fundado en ninguna concesión o donación de los súbditos. Pero ya he mostrado anteriormente que antes de la institución del Estado, cada hombre tiene un derecho a todas las cosas y a hacer lo que considera necesario para su propia conservación.
sojuzgando, dañando o matando a un hombre, cualquiera para lograrlo. En esto estriba el fundamento del derecho de castigar que es ejercido en cada estado. En efecto, los súbditos no dan al soberano este derecho, sino que solamente al despojarse de los suyos, le robustecen para que use su derecho propio como le parezca adecuado para la conservación de todos ellos, así que no fue un derecho dado, sino dejado de él, y a él solamente y con excepción de los límites que le han sido puestos por la ley natural, tan enteramente como en la condición de mera naturaleza y de guerra de cada uno contra su vecino. De la definición de pena deduzco primero que ni las venganzas privadas ni las injurias de individuos particulares pueden ser propiamente consideradas como penas, puesto que no proceden de la autoridad pública. En segundo término, que ser menospreciado o privado de preferencia por el favor público no es una pena, porque ningún nuevo mal se inflige con ello a quien se mantiene en la situación que antes tenía. En tercer lugar, que al mal infligido por la autoridad pública sin pública condena precedente no puede señalarse con el nombre de pena, sino de acto hostil, puesto que el hecho en virtud del cual un hombre es castigado debe ser primeramente juzgado por la autoridad pública para hacer una transgresión de la ley. En cuarto lugar, que el mal infligido por el poder usurpado y por jueces sin autoridad del soberano no es pena sino acto de hostilidad, ya que los actos del poder usurpado no tienen como autor la persona condenada y por tanto no son actos de la autoridad pública. En quinto lugar, que todo el mal que se inflige sin intención o sin posibilidad de disponer al delincuente o a otros hombres, a ejemplo suyo, a obedecer las leyes no es pena sino acto de hostilidad, ya que sin semejante fin ningún daño hecho queda comprendido bajo esa denominación. En sexto lugar, aunque ciertas acciones llevan consigo por naturaleza diversas consecuencias perniciosas, como por ejemplo cuando un hombre al atacar a otro resulta muerto o herido, o cuando cae enfermo por hacer algún acto ilegal, semejante daño, aunque con respecto a Dios, que es el autor de la naturaleza, puede decirse que es infligido por él, y constituye por tanto un castigo divino, no está contenido bajo la denominación de pena con respecto a los hombres, porque no es infligido por la autoridad de estos. Espero que les esté gustando y sirviendo la lectura de estos autores que vienen en este libro, Los Clásicos de la Criminología. Los espero en el próximo video para continuar con más lecturas. Muchas gracias por escucharme.